Cruces para producir leche, CU por taurino. Los cruces para leche deben conservar 50% cebuino y 50% taurino. Al realizar cruces cebuinos y taurinos en el trópico bajo, se obtienen vacas con mayor producción lechera, ya que con razas puras, la producción de leche se ve mermada y se requiere de manejo especializado para poder lograr la producción lechera. La opción recomendable es realizar cruces 50% cebuino y 50% taurino para mejorar el desarrollo genético y especializarlas en lechería en las zonas del trópico bajo. Para las ganaderías especializadas en leche, lo recomendable es trabajar cruces con 50% cebuinos lecheros, como son las razas Gir, Gucerat y Red Cindy. El otro 50% puede ser con una raza europea especializada en leche, como la Jersey, Holstein o Ayrshire. Según algunos expertos, cuando se trabaja 62.5% de genética taurina y 37.5% de genética cebuina, o lo que conocemos como 5 octavos por 3 octavos, estos animales presentan menor resistencia. En estos casos, el manejo ganadero debe ser bien especializado para que las vacas puedan expresar su potencial genético. En resumen, el componente lechero cebuino lo obtenemos de las razas Red Cindy, Gucerat y Gir, y del taurino de las razas Ayrshire, Jersey y Holstein.